precios del petróleo mantuvieron sus ganancias impulsados por el optimismo de los inversionistas ante una mayor demanda y los recortes a la oferta del crudo. Así, el Brent sumó 0.89% para venderse en los $84.99 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $80.58, una ganancia del 0.61%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo avanzó 0.81% para ubicarse en los $75.62 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.51%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.09%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza de 0.29%, el Standard & Poor's ganó 0.99%, mientras que el Nikkei suma 1.26%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Omex con 20%, Cuervo subió 3.78%, mientras que Gentera se incrementó 3.64%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran RLH con 6.45%, BBajío cayó 3.18%, mientras que Tracción descendió 2.21%. Israel Morales, Heraldo Media Group. Bueno, ahí estuvieron más bien los indicadores económicos más importantes y financieros, y al ratito ya le voy a presentar el resumen de la información más relevante que sucede a nivel nacional. Mientras tanto, ya está aquí en el estudio Roberto Aguilar con lo más importante de la economía, las finanzas y los negocios. Mi querido Robert, adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que ante los datos positivos que se dieron la semana pasada de la inflación, que fue menor a lo esperado, y también el gasto de los consumidores, comienza a tomar ahora sí más forma esta expectativa de que la economía estadounidense podría tener un aterrizaje suave. ¿Y qué es eso? Básicamente que baje la inflación sin necesidad de seguir aumentando las tasas, que tampoco haya una recesión y que tampoco se pierda empleo. Es una situación, un escenario previsible justamente para la economía de Estados Unidos, y que bueno, con los datos se está acercando más a esta probabilidad. Por otra parte, te comento que la actividad manufacturera de China cayó por cuarto mes consecutivo en julio, y al mismo tiempo el gobierno presenta más apoyos para los sectores automotriz, inmobiliario y servicios. Sin embargo, el mercado sigue esperando una propuesta de gasto fiscal masivo para justamente inyectarle dinamismo a la economía china, que bueno, como decíamos, justamente sigue creciendo, pero no a las tasas que se esperaría, y bueno, al final del día sí hay peligro de que pueda frenarse todavía más esta economía. Una buena noticia, Mario, es que la zona euro volvió a crecer en el segundo trimestre y dejó atrás la recesión técnica. El PIB de esta zona, que comparten una moneda en común, creció 0.3%, cifra que contrasta con el crecimiento nulo del trimestre anterior y con la caída que hubo justamente en el último trimestre del año pasado. Buenas noticias para la zona euro en temas económicos. También te comento que el tipo de cambio, cotizando en estos momentos en 16.66. La semana pasada, el viernes, marcó otro mínimo en el año de 16.62, y con esto tenemos una apreciación anual de 14.4%. Vaya que el tipo de cambio ha tenido un desempeño bastante favorable, en línea también con el resto de las monedas de los mercados emergentes. También te comento que se dio a conocer la primera lectura del comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre, es decir, entre abril y junio. Y bueno, por séptimo trimestre consecutivo crecimos, aunque a un menor ritmo respecto a los 3 primeros meses del año. Así, la primera lectura, te decía, del PIB fue de 0.9%, levemente menor al 1% del primer trimestre, pero a tasa interanual, fíjate, Mario, que el PIB avanzó 3.6% en el trimestre, también ligeramente por debajo del 3.7% del periodo previo. El consumo interno, la apreciación cambiaria, mayor dinamismo de la construcción y exportaciones son algunos de los elementos que explican este resultado, y será el 29 de agosto cuando vamos a conocer la cifra definitiva del comportamiento del PIB en el segundo trimestre del año. Sin duda, bueno, algo que tendrá que presumir seguramente en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, al final del día se ha sorprendido, lo vimos desde el primer trimestre, donde la cifra
pues sí fue mayor a lo que esperaba el mercado. Esto está un poquito en línea con lo que se esperaba, pero al final del día sí estamos viendo una leve desaceleración, un leve freno del dinamismo económico en México. También te comento que el aumento internacional del precio del petróleo, mayor demanda de gasolinas por la menor posibilidad de una recesión en Estados Unidos y los menores estímulos fiscales están encareciendo el precio de los combustibles en México, esto de manera progresiva y encendiendo nuevamente las luces amarillas en materia de un impacto inflacionario. El gobierno federal optó el año pasado por aliviar precios con un subsidio por litro en lugar de un cobro de impuestos, lo que afectó las finanzas públicas por la transferencia tan alta que se requirió para mantener los precios. Pero bueno, pues ahora parece que van de regreso y esto pues es interesante de cara a lo que sucede ya. El petróleo en el mundo pues también está por cerrar un mes más con crecimiento, justamente por toda esta situación, estos factores geopolíticos e internacionales, pero al final del día pues sí hay una repercusión importante para México. También te comento, Mario, que puede ser que la baja de tasas de interés en México esté muy cercana, pero no necesariamente será rápida y furiosa, sino que habrá ajustes progresivos. Y si ya invertiste en instrumentos como los CETES, lo mejor es aprovechar el nivel de tasas y asegurar el rendimiento comprando instrumentos con un plazo de un año en adelante. Y así vamos a aprovechar el atractivo nivel cuando inicie la baja y entonces podrás optar por otros instrumentos o, en su defecto, por plazos para lograr una mezcla que mejore tus rendimientos. Así es que el incremento de la tasa de referencia, que está en nivel histórico 11.25%, fue una buena noticia de este lado, del lado de la inversión, y ahora no se espera que se disminuya tan rápido la tasa, esto va a permanecer, pero si nosotros desde hoy aseguramos a un plazo de mediano o largo plazo justamente los instrumentos, pues ahí tendríamos una ganancia adicional, Mario. Pues ahí está, Robert. Entonces salió el dato de la economía mexicana, 3.6, ¿verdad? 3.6, que pues es un buen dato en términos generales, ¿no? Totalmente, es un buen dato y bueno, en contra de los pronósticos, y te decía, solamente en el trimestre crecimos 0.9%, que es ligeramente menor al trimestre anterior, que fue 1%. Sin embargo, ya empezó un poco ahí esos signos de desaceleración. Esperamos que no se profundicen en la segunda mitad del año, pero como tú decías, un buen dato sin lugar a dudas. Trimestre contra trimestre sí estamos viendo una ligera desaceleración, es decir, el primer trimestre del 2023 contra el segundo trimestre del año actual, pero ya si lo comparas con el año pasado, sí hay un crecimiento de 3,5% desde el primer trimestre, ¿no? 3.6%, y de hecho ahora si hacemos las cuentas y tenemos solo el semestre, los 6 meses del año, tenemos una tasa de 3.6%. Comparado con el primer semestre del año Exactamente, así es que bueno, pues no está descartado que pudiéramos nuevamente ver que las expectativas oficiales pues les ganan a las privadas y podríamos tener un crecimiento de la economía mexicana de más de 3%, ya lo adelantó incluso el subsecretario Gabriel Llorio, habló del 3.1, 3.2%, pero bueno, ya veremos cómo se comporta, falta la otra mitad del año, Mario. Bueno, pues gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres.